¿Has llegado a sentir miedo a quedarte en la calle? Quizás no es miedo, es pánico, estar en la ruina. ¿Qué lo detonó? ¿Hace cuánto que empezó este miedo? Y sobre todo, ¿qué más podría haber detrás de lo evidente? Pues mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y estoy lista para hoy conducir la segunda parte de un podcast que iniciamos la semana pasada, al que en su momento llamamos Descodificación y Bloqueos Económicos. En esta segunda parte titulamos a nuestra producción Descodificación y Miedo o Pánico a quedarse en la calle. Isa Orozco, bienvenida nuevamente a este podcast para poder compartir con nuestro auditorio eso que podemos ver detrás de una emoción intensa, porque detrás de una emoción intensa siempre sabemos que hay un mensaje y lo queremos descifrar, te queremos ayudar a descodificar eso, es encontrar un sentido más profundo de una vivencia emocional que parece irracional, pero que es irracional si lo es así, tiene un pasado en tu propia historia o incluso un pasado ancestral y hoy queremos ayudarte a descodificar. Presento con la audiencia a Isa Orozco, que si bien estuvo ya con nosotros el podcast anterior, es posible que haya personas que conecten ahora con nosotros que no lo hayan visto y me parece que un personaje como Isa merece una presentación como digamos mínima, ¿no? Isa Orozco es tanatóloga y está diplomada en inteligencia emocional, constelaciones familiares, danza terapia, entre muchas otras cosas. Es decir, es una profesional que se ha encargado de digamos, profundizar las dinámicas que nos permiten entender los significados más profundos más allá, ¿no?, de lo que vemos, de lo aparente. Es escritora de un libro, se llama Mi corazón abraza a tu ser y pues esperamos que nuestro corazón abrace al ser de las personas, ¿no, Isa? Que puedan estar interesadas en este tema, por lo cual yo te doy las gracias en anticipado y la bienvenida, siendo que además este es un tema que tú sugeriste que pudiéramos abordar. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te gustaría empezar este podcast? Muchas gracias, Maru, por la presentación y pues muy agradecida una vez más contigo por esta invitación. Pues bueno, sí es bien importante todo esto que vamos a hablar de el dinero, de los miedos. Vamos a recordar que la mamá o la madre nos da el dinero, el padre nos da el éxito. Entonces, a veces no lo tenemos como muy claro porque nadie nos lo ha dicho, nadie nos ha dicho en una escuela, por ejemplo, hay que estudiar a la madre y hay que estudiar al padre para sanarlos en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, bueno, este podcast va a estar muy, muy a todo dar porque vamos a hablar sobre todo de qué es lo que, las emociones y lo que nos genera. ¿Sí? Ok, ok, Isa, entonces mira, yo ya empecé tomando nota, si te entendí bien, entonces hay referencias más allá de lo evidente que hacemos en un orden, digamos, de lo no consciente en relación a la figura de la madre y lo que ella vivió y la figura del padre y lo que él vivió. Madre, si lo entendí bien, entonces nos vincula al trabajo y padre al éxito, ¿lo entendí bien? Al dinero, la madre al dinero, A madre al dinero, madre el al padre dinero, al éxito. padre al éxito. Bien, vamos a complementar, como se dan cuenta, Isa nos va a entregar una serie de simbolismos, ¿no? Muy profundos que hay detrás de todo lo que vayamos aquí estudiando. Y vamos a, de alguna manera, iniciar, ¿no, Isa? Creo que vale la pena introduciendo a nuestro auditorio al concepto de descodificación, porque es posible que muchas personas no sepan que esta es una herramienta que nos puede ayudar, sobre todo cuando se trata de emociones que yo no sé ni por qué me vienen, o sí sé por qué me vienen, pero no las puedo controlar, ¿no? Porque traemos hoy estos dos casos. Cuando sí sé qué detonó el problema, y algunas personas me dicen, Maru, no es una ilusión este miedo, es bien real porque ya me pasó. Bueno, vamos a ver esos casos y también los casos de quienes dicen
desde que tengo memoria, tengo pánico a quedarme en la calle, porque posiblemente alguien allí en la familia hace algunos ayeres así se quedó y yo traigo este pánico que no sé qué hacer con él y en ocasiones se desborda y siento que no lo puedo yo controlar. Entonces, estamos hablando, ¿no? De como punto de partida, Isa, pues digamos de un espectro, ¿no? En el que se presenta este miedo, pongámosle hoy este color en pluma negra, ¿no? Que empieza abajo, miedo, miedo, pero llega un punto en el que esto bota y se puede volver ese pánico, que el problema es que no es que funcione a favor, porque si a raíz de él yo tomara conciencia, me alertara y empezara a tomar precauciones, bueno, ya recibí el mensaje de alerta de esos miedos. El problema es que luego me paralizan y allí donde empiezo a vibrar algo que temo, atención, el miedo a esa cosa la trae para que yo le deje de tener miedo a esa cosa. Entonces, claro que nos interesa, ¿no, Isa? Poderlo resolver, sobre todo cuando digo ya además el miedo se volvió pánico o es algo que me asalta en las noches, no puedo ni dormir tranquilo. Y desde luego creo que, a ver, vamos a tener ejemplos diversos. Hoy traigo varios mini casos. Vamos a pedirle a Isa como parte de este trabajo en colaboración que nos vaya ayudando a interpretar los símbolos que ella observa detrás de las historias que yo les voy a contar. Pero me parece que sería conveniente, ¿no? Aquí, pues iniciar hoy, Isa, explicando que unos son los detonantes aparentes detrás del miedo a me puedo quedar en la calle. Algunas personas lo, digamos, verbalizan mediante la expresión, me voy a quedar en la ruina, ¿no? Eh, y ya veremos que más allá de la expresión simbólica, quizás para algunas personas decir me voy a quedar en la calle significa algo que no es precisamente estar en la calle, pero que para ellos es como si estuvieran en la calle. ¿A qué se debe esto? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un miedo por esto? Bueno, pues hay personas que sí me lo dicen clarísimo. Maru, ¿vino la pandemia? Un inicio parecido al de los bloqueos económicos, Isa, nada más aquí con el tinte de que hay un miedo que puede ser pánico. Vino la pandemia, perdí el trabajo o perdí un cliente, me corrieron. Alguien en que trabajó conmigo, la historia aparentemente que inicia esto es mi esposa me sacó de la casa, ¿no? Ella a raíz de la separación se queda con el patrimonio que habíamos construido juntos, lo he visto más de una vez. Entonces, a partir de entonces inicia el shock, el momento de caos de algo que parece que no se puede detener. Lo he visto también en casos donde hubo una enfermedad que provoca esto que se conoce como los gastos catastróficos, ¿no? Como decíamos el podcast anterior, es decir, mamá se enfermó, no teníamos un seguro de gastos médicos mayores, decidimos que fuera por el cuidado médico privado con las implicaciones que eso tiene en algún tipo de enfermedades y allí pues embarcamos absolutamente todo lo que tenemos hasta quedar prácticamente en la ruina, ¿no? Como los arranques donde uno piensa que esta historia empezó. Y bueno, he escuchado algunas otras cosas interesantes para compartir hoy de alguien que me dice, no lo sé de dónde me viene este miedo, pero es que le pasó a mi papá, pero es que le pasó a mi abuelo, pero es que le pasó a mi bisabuelo, cuando ellos, por ejemplo, tuvieron que dejar España y salieron corriendo, ¿no? En época de diferentes, digamos, pues gobernantes, ¿no? Dictadores, o mi familia lo que pasa es que tuvo que salir corriendo de Italia y lo dejó todo. Me parece aquí entonces que vale la pena explicar a quienes hoy conectan con esa emoción, con esa exacerbación, con esa angustia. Explicando, Isa, que es mi conclusión cuando hay problemas de esta naturaleza, que el primero que hace una renuncia a todo o a algo que tiene es la persona que después siente que se quedó sin nada. Hay una renuncia previa. Hoy vamos a explicar varios ejemplos y te voy a, digamos, compartir por qué me parece observar esto. Porque además es fundamental que si yo puedo entender detrás de este cuadro en el que parece que se me va a ir de control la situación, si yo puedo entender cómo participo, si esto lo puedo yo ver, entonces puedo cambiar mi pánico
por un entendimiento, por una comprensión. Si además ya lo he vivido, el entendimiento no se queda a nivel de mente, ya pasó a nivel de corazón. Y si esta vivencia ya ha pasado por ese filtro, y de hecho no es la primera ni la segunda, sino la tercera o la cuarta que me pasa, que siento como si eso fuera a pasar. Entonces, en la acumulación de estas experiencias es que puedo tener una nueva conciencia para convertir ese entendimiento que hoy te voy a entregar en una nueva conciencia que me permita hacer un cambio que en definitiva sí está en mi control. Bueno, más allá entonces de estas razones aparentes, ¿qué es lo que yo he visto? He visto tres cosas y le voy a empezar a pedir ya a nuestra invitada que nos ayude con la primera de ellas. Lo primero que he visto, más allá del pánico o el miedo a quedarse en la calle, Isa, es una carambola de emociones. Carambola de emociones que llegan antes que el miedo a estar en la calle. Ejemplo, la culpa o el no merecimiento. Y sé que tú tienes conexiones entre emociones y a lo que ellos nos llevan. ¿Nos podrías dar una pequeña intro a esta situación de las carambolas de emociones, por favor? Claro que sí, Maru. Bueno, primero me gustaría comentar que cuando hay pánico a perderlo todo o a quedarse en la calle, es porque posiblemente algún familiar de esta vida o de otra vida, llámese abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, tatarabuelo, lo que sea, eh, hayan tenido mucho dinero y lo hayan perdido, ya sea porque llegó gente que les pidió dinero prestado y nunca les pagaron, o sea, pero en grandes cantidades, ¿no? Entonces, viene otra persona que vamos a recordar que las almas hacen sus pactos antes de venir y entonces dice, bueno, yo te voy a demostrar que sí se puede tener dinero sin sentir miedo y sin sentir pánico. Pero esa alma, ya que está aquí en la tierra, no se acuerda de, de ese plan que hizo con esa otra alma y entonces, claro que empieza a sentir de repente un poquito de miedo al tener dinero, porque entonces tu subconsciente le está diciendo, hey, tener dinero no es tan bueno, porque va a venir gente a pedirte dinero o te puede pasar algo si tienes mucho dinero. No lo Híjole, digo que Isa, todo el mundo se entere, ¿verdad? qué Entonces de ahí impresionante lo que estás diciendo. pueden venir otras cosas, como, por ejemplo, si no estás bien con tu madre, en este caso voy a decir primero lo que le corresponde a la madre. Por ejemplo, si siento culpa por mi madre, me va a generar una gran insatisfacción de la vida. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que la madre es la primer persona, el primer vínculo que tenemos con la vida. Si yo estoy enojado con la vida, estoy enojado con mi madre. Ahora, esta culpa, porque decías culpa, ¿cómo la debíamos interpretar? Me siento culpable porque de alguna manera rechacé a la figura de mamá. Sí, pero sí, como es inconsciente, no nos damos Sí. cuenta de que estamos enojados con la misma vida. De hecho, la vida nos está diciendo, soy tu madre, ¿no? O sea, ¿qué normalmente decimos? La madre naturaleza o Claro, la vida la vinculamos con lo femenino, porque es claro. femenino. Entonces, tal vez no lo vinculamos con nuestra madre y no estamos conscientes de que al alterar, por ejemplo, a la tierra, digamos, talando y todo eso, haciendo cosas que a lo mejor nosotros no lo hacemos, pero de alguna manera contribuimos por, indirectamente, comprando, ¿no? Por ejemplo, cosas, compramos papel que viene de la madera, cosas así, ¿no? Entonces, de ahí también, pues, se generan culpas. Ahí estoy Ah, enojada con la vida. Ay, es que tengo que, ¿por qué tengo culpa que o usar? enojo. Culpa o enojo con la madre vida, pues. Exactamente. Entonces, ¿por qué tengo que usar tanto papel si ya actualmente se puede hacer todo en digital, ¿no? Por ejemplo, pero sigues usando el papel, no dejas de usarlo. ¿Sí me explico? Sí, Eso es algo sí. totalmente inconsciente. Bien. Entonces, ahí nos genera la insatisfacción con la vida. Ok. Si yo, por ejemplo, siento una pena profunda por mi madre, entonces ahí es que yo no me reconozco.
a mí mismo, yo no reconozco mis logros, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi madre, como yo siento una pena tan profunda por ella, no puedo generar dinero y si lo tengo, no lo puedo disfrutar. Uy, qué interesante está esto que estás diciendo. De los 4 mini casos que traigo para compartir, hay 2 casos en los que hay problemas con madres que aparecen simultáneos. Ya nos vas a explicar tu interpretación, pero me parece fantástico poder poner sobre la mesa como punto de partida algunas de estas vivencias emocionales que coinciden con lo que yo estoy viviendo y que parece aparentemente que no tendrían nada que ver. Entonces, te he entendido bien, hay pena, puede haber pena por la madre, puede haber culpa, puede haber enojo, o también el miedo de cuando ya tengo bastante, porque ahí viene la hecatombe como la que quizás le ocurrió a alguien allá ancestralmente. Que ¿habrá alguna otra de estas, digamos, emociones o vivencias que debamos tener presentes, Isa, cuando se trata de estos casos? Claro, por ejemplo, si yo le guardo rencor a mi madre, entonces todo es tóxico para mí. ¿Qué es lo que sucede? Veo el dinero como tóxico. ¿Y qué es lo que hago con el dinero? En vez de utilizarlo para, por ejemplo, proveerme de cosas positivas como comida, como buena comida, como buenos viajes y todo eso, lo utilizo al contrario por ejemplo, dañar mi cuerpo con alguna sustancia, sea del tipo que sea. Eh, Okay. este, Eso es lo que me genero también personas conflictivas que sean tóxicas para mí, para recordarme Sí, que no puedo generar dinero, o sea, o que el dinero es tóxico en mi vida, ¿sí? interesante todo esto, lo que estás diciendo. Entonces hay pena, hay rencor, puede haber culpa, enojo. Por ahora en relación a la madre, eh, Claro, y algún... por ejemplo, el rencor, que es lo que dice, que es lo que hace en mí, es que no me genera, perdón, es que me genera un gran miedo a, a nutrirme con la vida. ¿Por qué? Ok. Porque estamos hablando de la madre, que la madre es la primera persona que nos nutre. ¿Cómo? Nos amamanta, desde el primer contacto que tenemos con ella. ¿Sí? Entonces, Ok. si te das cuenta, todo esto va relacionado muy, muy bien con la madre porque estamos hablando de la nutrición, de la insatisfacción, de cómo somos capaces de autocastigarnos. También, por ejemplo, si yo tengo orgullo contra mi madre, o sea, le guardo orgullo, entonces es una insatisfacción total ante la vida. Ahora, esto orgullo, o sea, ¿cómo debíamos comprenderlo? Orgullo, yo me siento demasiado orgulloso por encima de mamá. Claro. Y Ok, no es el orgullo que, ay, qué orgulloso estoy de mi madre, exacto, sino es exacto. el orgullo que es negativo, que viene de adentro de nosotros, ay, que no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Me Pero que siento por encima de ella, me siento por encima de ella. Entonces, atención a emociones en relación a la figura materna de orgullo, de rencor, de pena, de culpa, de enojo. Quizás me quedé pensando que el asunto del orgullo quizás podamos interpretarlo como arrogancia, ¿será? es la ¿No? Cuando insolencia, es la insolencia que la sentimos. insolencia, la insolencia. Y déjame agregar a tu popurrí de emociones, porque así como nos cuentas, ¿no? La madre y el dinero, cómo quizás en la carambola de emociones también puede venir el padre involucrado, como la figura de éxito. Si de alguna manera yo desde pequeña o desde pequeño sentí que no daba el ancho, sentí que necesitaba sobreesforzarme para conseguir las cosas. O sentí que necesitaba ponerme límites demasiado elevados para lograr sentir el abrazo o el aplauso paterno. Y me parece que con esto, Isa, tenemos un gran collage emocional con el cual podemos abordar los ejemplos que hoy queremos presentar.
No sin antes poder, digamos, sintetizar en tres cosas aquello que más allá de lo evidente, de lo aparente existe. Entonces, una carambola de emociones para comenzar, como si fuese una sopa de letras, ya Isa nos puso sobre la mesa varias posibilidades y yo estoy segura que con solo escucharlas, hay quienes ya empiezan a levantar sospechas de aquello que puede estar más allá de lo que habían visto. ¿Qué Bueno, ocurre con estas? ¿Sí, Isa? ¿Hay alguna más? el padre también, por supuesto. Ah, claro. Entonces, si me permites, continúo con el padre. Ah, Si por por, favor, no vámonos. por ejemplo, si yo siento un gran rencor hacia mi padre, genero una gran desconfianza. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que el mundo exterior es malo, que todo es negativo y peligroso. Ok. Si tengo juicios hacia mi padre, o sea, si lo enjuicio por todo y por nada, porque muchas veces hacemos eso, entonces yo creo que fue una mala persona. Y ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a querer tener dinero, porque no me voy a atrever a hacer cosas diferentes. Ah, o sea, si de alguna manera yo enjuicié, pero no me atrevo a hacer algo distinto de eso que como ya sabes la pistola, ¿no? Entonces yo hago para allá la pistola, pero me regresan tres dedos, esto me pertenece. Yo enjuicio, pero no observo que esto me pertenece y no hago una pausa para entenderlo, entonces voy a estar igual de atorado, a lo mejor haciendo el mismo tipo de cosas que hizo papá. Sí, Qué interesante. con el no disfrutar la vida. Y no disfrutar la vida. Atención, ¿no? Los que, dadas estas crisis que pueden llegar a ocurrir antes de que uno se siente en la calle o en la ruina, empiezan a no disfrutar la vida. ¡Wow! ¡Qué gran arranque, Isa! ¿Algún otro que le quisieras agregar a este collage de posibilidades emocionales? Claro, si siento rencor hacia mi padre, pues me voy a sentir desconfiado de la vida. Sí, ok. Ok, ese me parece que ya lo había yo aquí anotado, la desconfianza, el Con el padre, juicio con el pero, padre. pero vamos a recordar que el padre nos da la creatividad. Entonces, si yo me siento desconfiado, le guardo rencor a mi padre, perdón, me voy a Sí. sentir desconfiado de la vida. Híjole, qué interesante está esto que acabas de decir, Que, ¿no? que, que sí está también como muy cercano a la madre, ¿no? Es casi parecido. Sí, con sus debidos matices, o sea, a lo mejor alguien querría preguntar, oye, ¿y si mis juicios o mis rencores son a la madre? Que ya nos lo dijo Isa, bueno, no es la misma consecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos este caso, yo tomé nota que decía, si el rencor es hacia la madre, de alguna manera el dinero no lo estoy utilizando para algo saludable, ¿no? Y por otro lado, lo que nos explicas es, si por el otro lado el rencor es hacia la figura paterna, entonces de alguna manera aquí la implicación es que soy desconfiado de la vida, con lo que eso puede implicar. Bueno, Exactamente. ¿tenemos más, Isa? Tengo otra. Y por ejemplo, también si siento una pena profunda por mi padre, entonces Sí. voy a tener conflictos en la vocación, o sea, a lo que haya decidido que me voy a dedicar, voy a tener conflictos con la vocación, con lo que haya yo estudiado, Ok. que sea solo porque me dedico o que sea mi profesión. Qué interesante está lo que nos has dicho, porque me parece que todos somos conscientes en mayor o menor medida que quizás guardemos allí, sabes, una cuentita pendiente de ajuste emocional, pero me parece que muchas veces no nos damos cuenta de qué implicaciones puede tener esto en nuestro desenvolvimiento cotidiano, en el día a día. Y bueno, pues ya con el popurrí que tenemos, que me parece que está amplio y que... ¡Ah, faltan dos! Sí, Venga, por todavía. favor, no. Yo no sé por qué insisto en que ya acabamos cuando Isa tiene más en el popurrí. Por favor, vengan dos más, Isa. Sí, lo que pasa es que como ya lo vimos con la madre, pareciera como que con el padre es mucho más rápido, son menos cosas. No, es lo mismo, ¿no? Es igual. Igual, por ejemplo, si siento culpa por mi padre,
no me permitiré ser creativo. Ok. ¿Por qué? Porque recordemos que el Padre nos da la fuerza, la creatividad, de Él viene todo eso. Y si yo siento culpa por Él, pues entonces, o con Él, no, mi creatividad no va a funcionar, simplemente no va a salir nada de mí. Ok, culpa por algo que ocurrió con papá, sí, creo que es como lo podríamos interpretar. Exacto, sí. Entonces no voy a disfrutar ni mis proyectos, ni nada que tengan que ver con ser creativo. Culpa en relación a papá, algo que yo hice, algo que yo dije, algo que externé como consecuencia que él dijo, o sea, aquí hay culpa en la relación y Exacto. pues sí, padre-hijo, y sobre todo vivida desde la posición del hijo, entonces no voy a poder ser creativo, que me recuerda esos casos que he escuchado y visto de personas que dicen, es que no sé ahora qué puedo hacer, ¿no? Perdí el trabajo, es lo único que había hecho toda mi vida, no sé qué voy a hacer. Sí, es Ok, Isa. todo eso. Y pues bueno, la última es que si yo tengo insolencia y orgullo contra mi padre, entonces voy a considerar que mi padre fue poca cosa. ¿Y qué va a suceder? Es que como mi padre fue poca cosa, ya no es suficiente para que yo me sienta orgullosa conmigo misma, ni suficiente de mí misma. Entonces, ¿qué es lo que perdemos ahí? También perdemos el autosuficiencia y lo orgulloso que nos podemos sentir de nosotros mismos, que eso es bien importante, porque ahí es donde entra el que estamos esperando que nuestro padre nos diga, sí, eres suficiente, eres lo máximo. Sí, sí. Recuerdo que lo mencionaste también en el caso de la madre, pero con otra implicación, ¿no es cierto, Isa? Ahorita en la lista que nos entregaste, porque, digamos, yo puedo sentirme arrogante o insolente, decías, en relación a la madre o al padre. Si lo hago con el padre, ya dices, el tema es que está esa no suficiencia. Y en el caso de la madre, ¿nos recuerdas? Satisfacción total. Insatisfacción total. Oye, pues el collage estaba tremendo. Ya ve que hizo, hoy sí viene para empezar y partir plaza, pero así desde la salida del podcast. Estoy segura que hay personas que van a querer ir por una libreta al haber escuchado esto. ¿Qué te parece, Isa, si aquí digamos, le pedimos a producción que nos envíe a una pequeña pausa? Así damos oportunidad que las personas vayan por un café, un té, no sé cómo andas hoy tú, Isa. Excelente. Y también para que quienes así lo requieran puedan ir por papel, por pluma, un blog de notas y en determinado momento incluso hay quienes toman ya notas, ¿sabes? En la computadora, en el celular, porque como se dan cuenta de verdad que puede haber muchas dinámicas no conscientes en términos emocionales. Ahora, creo que en términos de hacer aquí la pausa, conviene explicar, Isa, que el proceso para dar con lo que está ocurriendo no es tan complicado. Porque cuando uno escucha esto, híjole, la cabeza empieza a volar y dice, híjole, sí, sí tengo esto, o ¿a poco esto es verdaderamente lo que me está afectando? Bueno, pues hagamos algo para que la sopa de letras pueda hablar, ¿no? Para que esto pueda tener un significado. ¿Te parece, Isa, si al volver de la pausa explicamos cómo procedemos en términos de descodificación? Es una dinámica muy sencilla que al explicarla supongo que quedará claro para quienes contactan con nosotros, para que ellos puedan ir haciendo su propia dinámica de viaje al pasado vía la emoción. Me quedé en la calle, casi me quedo en la ruina, estaba apanicado. Con ella vamos a ir viajando de estación en estación, siendo las estaciones esas imágenes, esas escenas, esos momentos donde te has llegado a sentir así. Vamos a empezar con la última, prepárate en la pausa. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste a punto de quedarte en la ruina, en la calle, aunque no fuera así exactamente, pero que viviste esa emoción o algo similar? Y ya de vuelta les explicamos, ¿no, Isa? Cómo descodificamos, les contamos, traemos 4 casitos y vamos a pedirle a Isa su ayuda para interpretar más allá de lo aparente, de lo evidente que observa ella en estos casos. Hoy estamos en este podcast Descodificación y miedo o pánico a quedar en la calle. Ya volvemos.
Bueno, pues, se me ha pasado tan pronto el tiempo hoy, Isa, de veras es impresionante. En estos temas que a todos nos interesan, ¿no? Desde luego hay que, digamos, distinguir en los matices, ¿no? Hay quien puede venir a consulta y decir: "Yo necesito resolver un problema por pánico, siento pánico a quedar en la calle". Pero en otras ocasiones hay algunos que vamos sintiendo ese miedito, se va, se quita, y algún día, cuando menos nos damos cuenta, viene la prueba fuerte. Entonces, qué mejor que poderlo ir revisando, independientemente de que estemos o no en ese nivel de pánico. Desde luego, si estás en ese nivel de pánico, deseamos de corazón que esta información pueda venir a dar más tranquilidad. ¿Y por qué digo tranquilidad, Isa? Porque alguien diría: "No, pues Maru está loca", ¿no? O sea, si yo estoy en pánico, ¿de dónde va a venir la tranquilidad? Si no consigo materializar esto, si verdaderamente sí estoy a punto de quedarme en la calle. Creo que la tranquilidad que queremos hoy transmitir, Isa, viene de esta secuencia de 3 cosas, que están allí implícitas. Hay una carambola de emociones, ya dijimos cuáles son las que normalmente van a aparecer, pero que nos llevan a patrones de comportamiento, esto es lo segundo. O sea, como yo siento eso, hago ciertas cosas, llego a ciertas conclusiones de cómo debería conducirme. El problema de toda conclusión a la que yo arribo cuando estoy perturbado por una emoción es que como no veo tan claro, mi conclusión no es tan atinada. Y entonces, si como consecuencia a mi conclusión hay comportamientos y mi conclusión no es atinada, mis comportamientos tampoco lo van a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una carambola de emociones, que hay comportamientos que definitivamente ponen en marcha. Empieza el ciclo a moverse y una vez que yo hago ciertas cosas, que reacciono y que actúo de cierta manera, es indetenible lo que sigue. Pero allí donde está la palanca que acciona, ahí es donde está el freno que yo puedo meter. Es decir, que posiblemente atrás de esos comportamientos heredados, aprendidos, que han ocurrido de generación en generación, yo hoy puedo hacer algo distinto. Porque si ya estoy observando con atención que hay un miedo y lo quiero resolver, entonces significa que estoy ya con los ojos abiertos para tomar conciencia a raíz de lo que he vivido, incluso a raíz de la información de lo que ha ocurrido en el clan, para poder descifrar cuál es el comportamiento que me está llevando a esto. Y creo que nada mejor, Isa, que poder explicar los ejemplos para poder ilustrar esto. Eh, Antes de sumirnos en ello, solo quiero pedir al auditorio que ponga máxima atención en esto, porque esto es lo que vamos a ir haciendo al descodificar. ¿Por dónde entramos? Por el momento, decía el impacto, la última vez que te sentiste agobiado, porque aunque a lo mejor alguien nos diga, Isa, no, si he venido arrastrando esta emoción, hay una última vez. A lo mejor estabas en tu cuarto, a lo mejor fue cuando recibiste una llamada telefónica o cuando viste una noticia que no esperabas vía correo. Puede haber muchas formas, pero hay un solo instante a partir del cual se genera una marca que de alguna manera marca, como su nombre lo dice, un antes y un después en mi estado emocional. A partir de un momento yo empiezo a subir en un estrés en niveles que superan el umbral de lo tolerable cotidianamente. Y queremos encontrar ese momento, ese instante a partir del cual se cimbró esa sensación de qué hago, ¿no? Ay, no, alguien me decía ayer, por ejemplo, ay, no, ¿no? Cuando viene el derrumbe o la escena a partir de la cual, en esta ocasión, lo que se genera como esa huella emocional es la sensación de pánico o miedo, ¿no? Hay quienes de alguna manera me dicen no es tanto el miedo, sino la sensación interna. Bueno, no nos perdamos hoy, finalmente es una reacción que tu cuerpo de alguna forma registra. Y que va a tener 3 cosas, Isa, para que me ayudes a observarlo y también el auditorio. Antes de esa escena, yo voy a entrar por esa escena. Es como si bajáramos de la videoteca de tu vida ese momento, este instante que fue la última vez en que lo sentiste. Pero quiero entender, como si fuera el carrusel, ya sabes, de imágenes que generan una proyección cinematográfica. Un poco antes, la trama que nos lleva a esto, y un poco después,
la trama que sigue o que se genera a raíz. ¿Por qué? Porque mis conclusiones o mis comportamientos a veces están un poco antes, a veces están un poco después. Y si yo quiero cambiar, poner freno, decíamos, jalar la palanca en lugar de volver a activar este miedo y este pánico, necesito saber qué es lo que tengo que cambiar. Voy con los ejemplos y ahí va a ser más fácil que le metamos el freno y que, digamos, hagamos el zoom para observar lo que hay en las tramas. ¿Te parece, Isa? Fabuloso. Vamos con el caso 1. El caso 1 representaría a un joven, Isa, de unos 25 o 30 años. Puede ser un varón, puede ser una dama, ¿no? Que está empezándose a abrir a la vida adulta, quien viene de haber estudiado una carrera, ¿no? Es alguien que se está abriendo al mundo laboral. Claro, a veces acaban antes los jóvenes, 21, 22, 23, 25. Esto depende, ¿no, Isa? De la carrera y del momento en el que uno, digamos, empiece a abrirse a esa vida adulta con ciertas responsabilidades, donde ya asumo un trabajo. Pues es el caso de un joven que representaría a esta población. Este joven consigue, en cuanto acaba los estudios de carrera, de profesión, un buen trabajo, digamos, un buen trabajo comparativamente hablando en relación a los sueldos de personas en el mercado laboral que cuentan con experiencia similar a la suya, ¿no? Así empieza esta historia. Tiene una novia y una buena relación, ¿no? Alguien podría hasta calificar, pues es que la novia es de buena familia, ya sabes, lo que sea que eso signifique, porque así a veces concluimos, él es de buena familia. Es decir, parece que las cosas cuando se está abriendo a la vida adulta tienen un excelente punto de partida. La cuestión empieza cuando se dan cuenta que están embarazados. Están embarazados y como marca la tradición familiar, es que el bebé no puede nacer sin que los padres estén casados. Así que ellos se tienen que casar. Se casan. Como puede llegar a ocurrir en estas situaciones, las cosas no van muy bien entre ellos, pero están casados. Y viene un primer hijo. Fíjate cómo aquí, y digo que voy ¿cómo se diría? Con antelación al momento de shock, ¿eh? Estoy hablando de la trama un poco antes, con antelación a ella, ya empezamos a ver a partir de lo que te voy a contar ahora, que hay una trama donde yo me empiezo a comprometer a pesar de lo que veo. Porque siendo que las cosas no van muy bien entre ellos. Hombre, este matrimonio empezó con la pata izquierda, la luna de miel fue un desastre. O sea, no hay un vínculo afectivo, hay miedo de los dos, hay una sensación de rechazo de ella, de hasta un lado, porque me estás generando todos estos problemas. Y sin embargo, a pesar de que ha ocurrido todo esto, después de un primer hijo, la esposa pide un segundo. Y vámonos por un segundo, vámonos a otro compromiso. Alguien podría decir innecesario, pues por lo pronto un compromiso con los ojos cerrados, porque sí estoy viendo cosas, sí estoy sintiendo cosas, pero tú has visto esa imagen de los changos, que están tres changos, ¿no? De se tapan los ojos, se tapan los oídos, se tapan la boca, entonces no veo, no oigo, no hablo. Algo parecido. Después de un segundo, la esposa pide un tercero. La esposa pidió un tercero y va un tercero. En cuestión de unos cuantos años, porque tampoco creas que hay una enorme diferencia, ¿no? En, digamos, unos 4 años aproximadamente, ya son un matrimonio constituido con 3 hijos y necesitan una casa. Porque la familia con 3 hijos necesita una casa y que sea una casa propia. Bueno, las familias los ayudan porque desde luego puedes imaginar que el salario que tiene un joven que acaba de salir, pues usualmente no alcanza para ese tipo de cosas y no es una casa, sabes, sencilla, no es un departamento, es una casa en una buena zona. Las familias ayudan. Pero aquí entonces empieza, digamos, el compromiso a llamar a otras cosas, porque no alcanza el dinero del trabajo. Es dinero para un joven que empieza a trabajar, pero no para un padre de familia con 3 hijos, con compromisos económicos como los que a la esposa, que por cierto tampoco trabaja, aspira a tener. Eventualmente, el hombre que ya se ha comprometido y que se ha embarcado y se ha vuelto a embarcar y se ha vuelto a embarcar, renuncia al proyecto de vida que tenía pensado en relación a un trabajo en un corporativo. Piensa que esa no va a ser la apuesta
para conseguir los recursos económicos que requiere y por lo tanto aquí su siguiente decisión se embarca por completo en el negocio del padre de la esposa, ¿no? Entonces, viene, no sé si te vas dando cuenta, se va forjando un sobrecompromiso, un sobrecompromiso, un sobrecompromiso, ahí viene la bola de nieve, algunos pensarían, pero él no lo ha visto así. Eventualmente, por cierto, en paralelo a la trama de lo que le está ocurriendo, para que Isa pueda ayudarnos ya con las interpretaciones de todas estas cosas con las que empezó el podcast, su madre ha tenido problemas fuertes de salud que han sido diagnosticados como de esquizofrenia. Debido a los problemas de salud, a las complicaciones, tiene tratamientos súper fuertes que le generan a su vez efectos en algunos órganos del aparato digestivo. Eventualmente, llegado el momento de decidir qué hacer para continuar con el tratamiento de la madre, la familia toma la decisión, ¿no? Por conducto de diferentes personajes, ¿no? Para no ponerle a ella más nombre y apellido a la cuestión, de internarla y que reciba cuidados privados, a sabiendas que no tienen el presupuesto para eso, pero se embarca, o sea, familiarmente hay una decisión de embarcarse ya en algo que se sabe que no se tiene los recursos para sostenerlo. Eventualmente la madre muere. Madre muere, el padre queda en bancarrota. Regresemos a la historia del hombre casado porque esto se da simultáneamente. Primer gran momento, primer shock, que es ahí donde empieza la descodificación. O última vez, quiero que me digas, la última vez que te sentiste en un shock de bancarrota, la última vez que sentiste este pánico, o podemos también empezarlo en la primera, Isa. Cualquiera de estas vías puede ser apropiada. Hay personas que te dicen, digamos, la historia en una manera como no secuencial, pero vamos tomando nota de cuáles son esas imágenes de shock. Te voy a decir varias. Imagen de shock, está él en la, digamos, sala de consulta de un terapeuta y escucha de la mujer lo siguiente: te he dicho cientos de veces que no quiero ya estar contigo, quiero que te vayas de la casa. Shock total. Están con el terapeuta que les va a ayudar y en ese momento se siente en la calle. Sí, claro, Maru, porque vamos a recordar que el primer contacto de casa está dentro de nosotros, es nuestro corazón. Entonces, él se siente ya fuera de su corazón. Primero porque fueron obligados a casarse, porque la sociedad, porque así lo dictaba, porque así tenía que ser, por lo que tú quieras y mandes. Él como persona, como hombre de familia, digamos, como cabeza, que tenía toda esa responsabilidad sobre sus hombros. Me extrañaría mucho que no tuviera dolor de espalda, dolor de hombros, dolor de espalda y de espalda baja. ¿Por qué? Porque en la espalda baja es el miedo a perder, el miedo a no tener siquiera para comer. Ahora, si es de las personas que se a perder la comida adentro del refrigerador, ahí está todo su miedo, porque está teniendo ese miedo, ese pavor de no tener, pero ¿qué es lo que realmente no tiene? Amor propio. Interesante, qué interesante pregunta, qué interesante pregunta, porque en definitiva, como te das cuenta, esta cuestión que ya estás detectando, pues va a ser algo que va a empezar, como está allí, a tener mayor participación en la trama. Es decir, el primer momento de shock no se queda allí. Segundo momento de shock, obviamente se separan. Ellos se separan, ¿no? Y él regresa a la casa, lo que le permite, por un lado, estar y acompañar a mamá en sus últimos momentos de vida, pero atención, porque sí es cierto que toda esta secuencia o cadena que parece que no termina de momentos, donde él vive problemas que le llevan al pánico, al miedo de quedar en la calle, sí coinciden con la muerte de mamá y no me parece que esto sea trivial. Lo he visto varias veces. Ya esperaremos, le cuento ahorita a Isa que nos explique por qué la muerte de mamá puede estar coincidiendo con ese momento de bancarrota y sobre todo a raíz de las emociones con las que al arranque del podcast, digamos, nos ilustró, ¿no? Algo tiene que haber en emoción a la mamá porque es extraño, alguien diría es curioso, que al mismo tiempo que la madre muere empiezan todas estas series de acontecimientos que lo hacen ir, sí a él, a un momento de pánico. Bueno, siguiente escena de alto impacto y shock que no vio venir, que es una amenaza. La amenaza no está padre, no la ve como si hubiera una sola
solución y la vive en soledad, ¿no? Los 4 detonantes que ya sabemos que están detrás de eventos que nos impactan. Los repito por si alguien quiere tomar nota de ellos. Aquí hay una amenaza, no la vi venir. O sea, no solo esa amenaza no la vi venir, y no solo no la vi venir, no creo que haya solución, parece que ya no hay solución, y lo vivo en soledad sin poderlo verbalizar por lo pronto en ese momento. Estrés total a la máxima potencia. Siguiente escena, está al teléfono y la exmujer le dice: ya vendí, ya vendí. La casa, por cierto, que era de los dos. La casa que las familias habían luchado con recursos para que los jóvenes empezaran una nueva vida, esa casa de sueños, ¿sabes? ¿No? Para la familia, está vendida. Siguiente momento donde él siente que se está quedando en la calle al estar perdiendo ese patrimonio. Esto no termina aquí. Obviamente, como la mujer ya no quiere que él viva con él, eventualmente pierde el trabajo que tenía con el suegro. Siguiente momento de shock. No solo perdí la oportunidad de ver a mis hijas diariamente o a mis hijos, dependiendo del caso, no solo perdí el hogar, porque ese sería el primer significado, sino que ahora el patrimonio. Pero no solo es eso, también perdí el trabajo. Empieza a buscar trabajo, es un joven, decíamos que representaría a alguien entre sus 25, ¿no? Decía yo 30, que la verdad de las cosas es que es cuando está empezando mucha gente a adquirir una experiencia profesional, pero él ya para ese momento sobre la espalda siente la carga de haber tomado decisiones incorrectas, así las evalúa él. Por lo tanto, él sintiéndose culpable por haber tomado la decisión de dejar un trabajo corporativo, se presenta hacia entrevistas naturalmente. No va a ser un candidato atractivo porque no hay en él la fuerza de convencimiento suficiente para que muestre que es el candidato ideal y puede ser que sea mucho más preparado y capaz que otros. Siguiente momento de shock, un correo: no eres el candidato que necesitamos. Siguiente momento de shock, en una cita para conseguir trabajo, alguien le dice: no eres lo que estamos buscando. Siguiente momento de shock, y así podría seguir yo indefinidamente. Cada que pasa esto, vuelve a vivir la emoción de pánico a quedar en la calle porque no se acaba de consolidar el deseo de algo o alguien que vengan a darme lo que merezco, porque posiblemente en esta historia, cuando yo veo, pero hago como que no veo, cuando yo siento, pero hago como que no siento, cuando yo oigo, pero hago como que no oigo, de alguna manera al estar cerrando mis sentidos, me estoy poniendo en una situación donde esto puede pasar, no porque no merezca, sino porque justo llevado al extremo es donde el aparentemente estar vacío me vuelvo a llenar de mí. Me vuelvo a llenar de la sensación de valor y la sensación de merecimiento, que es la que puede permitir que este ciclo vuelva a empezar. ¿Dónde puedo hacer algo distinto? ¿Dónde le pongo freno a la palanca en esta historia? En el hecho de que al no ver, al no oír, al no sentir, me sigo comprometiendo y sobrecomprometiendo en una secuencia que posiblemente, Isa nos lo ha dicho ya desde el arranque, me esté alejando de la ruta del corazón. No, yo no quería trabajar con el suegro, tampoco quería tener 3 hijos, no tan pronto, y cuando menos me doy cuenta ya estoy en una calle y hay una avenida que no tiene nada que ver con la dirección del corazón. ¿Has visto algo más, Isa? ¿Qué observación tienes en relación a la coincidencia de la muerte de la madre y el punto en el que empiezan todas estas desgracias? Bueno, desde la mirada sistémica te puedo decir que no es ninguna coincidencia, no es una casualidad, eso no existe en la vida, porque cuando la madre se va, cuando ya no está en este plano, entonces a él empiezan a pasar todas esas series de situaciones. Pero Exacto. porque le está recordando que no ha tomado a su madre en su corazón, que él rechazó la vida, por lo tanto ha rechazado a su madre. Esto es inconsciente, porque no creas que, ay, sí, ya me cayó gorda mi mamá y la rechazo. No, pero también lo que yo veo muy claro es que él requiere sanar la herida del rechazo, porque la tiene bien guardada ahí
y hace precisamente como que no ve, no oye y mejor se queda callado, porque probablemente eso le dé más el quedarse callado que si dice las cosas como son. Ahora, ¿por qué no encuentra trabajo y por qué viene todas esas cosas? Si te das cuenta, es un rechazo tras rechazo. ¿De qué nos habla? Que él se rechaza a sí mismo. ¿Cuántas veces ha rechazado su ser? ¿Cuántas veces se ha rechazado a sí mismo? ¿Cuántas veces se ha dicho a sí mismo, tú no puedes, tú no vales? Claro, claro. Uy, Isa, pues hombre, y así empieza la agitación. Ya me imagino que las personas que están escuchando esto inmediatamente llegarán a conclusiones, ¿sabes? Ahora sí que como decimos cuando nos cae el 20 de algo, pero si posiblemente esto todavía no coincide con tu vivencia, te voy con el segundo caso. Segundo caso, Isa, auditorio. Este es un joven que a menos de 30, fíjate, es la antítesis del otro caso, ¿no? Este joven a menos de los 30 ya ocupa puestos directivos altísimos en empresas transnacionales, ¿no? El otro a los 30 está apenas tratando de surgir de nuevo y que alguien lo admita. Este otro caso a los 30 ya ocupa, de hecho empezó desde los 29 esta historia, a ocupar puestos de alto nivel directivo en empresas transnacionales. Eventualmente en uno de estos puestos, ¿no? Como muchas veces pasa, ¿no? Alguien de estatura suprema, a quien ves como Dios Padre, te dice, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar y te voy a mandar al país de XX y a partir de allí vas a empezar una carrera exitosa, lo cual quizás es una ilusión para muchos porque así es como se establecen los estándares de éxito en la vida, ¿no? Yo soy un ejecutivo de gran nivel, de gran talla, me voy al extranjero, así empieza el sueño dorado. Se va y estando ya fuera de casa, fíjate curioso cómo la metáfora nos refleja una salida, ¿verdad? Fuera de casa, se da cuenta que ese lugar no le gusta tanto. Es decir, más que el lugar donde vive, ese lugar y esa posición que ocupa él en ese trabajo. No se siente a gusto, el sueño que le dijeron no es real, quien lo apoyaba siempre no lo apoyó, o sea, solo lo cambió de residencia, pero desaparece de escena, él se siente muy falto de ayuda, de orientación, se siente muy solo finalmente en esa responsabilidad, pero lo peor del caso es que ni siquiera, o sea, y es muy exitoso y lo hace muy bien, pero una vez que acaba dice, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo quiero, esto no motiva a mi corazón, que me parece fundamental volver a subrayar eso que nos ha dicho Isa. Así que eventualmente dice, esto no es para mí, este trabajo a sus 30 años en una posición súper alta, dice, no, yo no voy con esto. Toma la decisión de negociar una salida y se va con su familia. Sí está con la familia entera, se va con la familia a otro país, a emprender suerte, a empezar a invertir y de alguna manera, ¿no? Los recursos de la liquidación y hacer actividad de emprendimiento. Que desde luego satisface a la familia. Tienen un nivel de vida fantástico, ¿no? Pero él no es feliz. Él no acaba de ser feliz haciendo eso. Eventualmente, después de algún tiempo, decide que ese no es el camino del corazón. ¿Te fijas? Otra historia en la que alguien se desvió de la calle, se fue y bueno, pues en su caso él tiene la suerte de que tenga muy buena reputación. Digo que es un caso un poco distinto del otro, pero lo pongo de tal manera que al hacer contraste podamos encontrar algún otro ejemplo ilustrativo que pueda ayudar a personas que se encuentren en mayor coincidencia con este otro. Y si le llega una llamada de alguien que conoce y lo conoce muy bien y le dice, vente aquí que yo te voy a hacer una oferta. Se entusiasma, pues es alguien con quien ya trabajó. Por cierto, pasan meses y la oferta nunca llega. Entonces empieza ya el miedo. O sea, el miedo que para algunos es pánico, aquí empieza increciendo, ¿no? Híjole, no estoy contento. Además, como no estoy contento y ya estoy desenfocado, esto que hago no me está yendo tan bien, porque normalmente estas historias siempre pasan así. Y sigue pasando el tiempo, viene una segunda oferta de alguien más que lo conoce y le dicen, sí te voy a hacer una oferta. Por cierto, sí se la hacen en este segundo caso, sí se la hacen, pero no es lo que él requiere, no es a lo que está él aspirando y pide una mejora. En esta historia le dicen, ven, viaja con nosotros, aquí platicamos, sí te la vamos a mejorar. ¿Viaja?
Y como ya te puedes imaginar, en esta historia sí va a tener tonos como de música que no es precisamente melódica o romántica. Cuando llega la historia es que la oferta no es lo que él esperaba. La rechaza en ese momento, después de haber viajado. Otra vez, fíjate cómo sigue la figura, viaja otra vez, vuelve a viajar y posiblemente siga viajando lejos de la ruta del corazón, pero hay una necesidad imperiosa de volver a regresar y retomar eso porque pienso que me equivoqué en el pasado. Curiosa la historia porque se va a aparecer en algo al anterior y su auditorio muere su madre. Muere su madre al mismo tiempo que esto está ocurriendo. Ahorita Isa ya nos va a decir sus observaciones. Viene una tercera oferta, porque 1 y 2 no son suficientes en la acumulación de kilometraje y experiencia y vivencias para tener una nueva conciencia. Viene una siguiente. Alguien le dice, yo te voy a hacer una oferta. Pasa las entrevistas con excelencia. Fabuloso, lo hace muy bien. Y le dicen, otra vez, fíjate si no en el patrón hay otra repetición. Espera una oferta, prepárate para recibirla, con lo cual se vuelve a preparar. Es la tercera promesa que le hacen. Él se vuelve a entusiasmar por tercera vuelta. Eventualmente le llaman y le dicen, no, sabes que no, no viene ahorita la oferta, pero necesitamos que vuelvas a venir. ¿No te parece extraño? Vuelvas a venir, vuelvas a viajar. Y sin embargo, él llegado a este punto dice, no, no basta. A ver, ya me pasó alguna vez que fui y me dijeron que había oferta, no hubo oferta, no la mejoraron, me regresé con las manos vacías. Y como ese momento, Isa, es el momento en el que él sintió el corazón destrozado porque coincide con la muerte de mamá, proyecta esa emoción pasada, futuro y dice, no quiero volver a pasar por esto. Así que, observemos esta conclusión. Con tal de no volver a vivir esto, como yo no estoy dispuesto a regresar con las manos vacías, mejor ni voy. Paradójico el caso, porque eso que tanto teme se vuelve y se materializa en el momento que dice no voy. Es decir, pierdo la oportunidad siquiera de ver qué está pasando, de acceder a más información. Y por lo tanto empieza para él a partir de ese momento el calvario. En su mente ya hay 3 promesas que no fueron cumplidas. Tú decías hace un rato rechazos. Él nunca menciona la palabra rechazo, pero de alguna manera no ha conseguido el objetivo, es decir, experiencias poco exitosas. No soy lo suficiente, quizás me equivoqué. Y otra vez viene el asunto de la culpa que lo vincula con el caso anterior. Me equivoqué porque tomé una mala decisión. Y como me equivoqué, empieza el autocastigo. No soy suficiente, no lo debí haber hecho, empieza internamente. Visita headhunters para que promuevan su currículum y los headhunters solo vienen a verbalizar externamente lo mismo que él está pensando internamente. No vamos a impulsar tu currículum. Antes que ponerte a ti, vamos a poner a otros 3. Eso es lo que él piensa. Es decir, solamente están poniendo afuera en la representación que vemos con los ojos abiertos lo que él trae adentro. Y para concluir este caso, porque aquí hay cosas muy interesantes, Isa. De alguna manera, ¿qué podemos ver? No, por cierto, como no ha podido conseguir esto, como no está contento y ya sabe que tampoco le gusta lo que hace, pues los ahorros están empezando a erosionar. El miedo a quedar en la calle empieza a aumentar su intensidad. No es el mismo ahora que hace 3 años, ha venido increciendo. ¿Qué hay en el patrón antes de que Isa nos diga lo que está observando? Que estoy segura que tiene también conclusiones muy poderosas. Me dicen algo, ¿te fijas cómo siempre viene en el patrón? Me prometen, yo te hago la oferta, siempre hay una promesa. ¿Qué hace él? Se la cree. ¿Y si no es cierto? ¿Y si todavía no es seguro? Él se la cree, es primer comportamiento que podemos observar. Se agarra de las palabras de otro. Que forman una cierta ilusión, ¿no? Así como en el otro caso a lo mejor le decían 30 veces que no te quiero en la casa, que ya te vayas aquí, sí es lo contrario, aquí hay una promesa que me creo. Y sin embargo, cuando llega el momento de venir a validar en estas ofertas, ¿no? En cuanto ve rechaza y dice, no, él es el primero que rechaza antes de que lo rechazan, ¿sabes, Isa?
¿Que hay comida? No confían en mí, entonces no voy. Oye, ¿no valdría la pena una pequeña pausa, a lo mejor entender qué está pasando? O hablarle a la persona que me dijo te hago una oferta y no me la hizo, en lugar de saltar a la conclusión de como no soy suficientemente valioso, ya van 3 promesas que se me caen de las manos, ¿te fijas? Porque además aquí hay un lenguaje empleado, como él lo dice, se me caen de las manos, voy a volver a regresar con algo, más bien sin algo en las manos. ¿Qué observas en esta situación? ¿Qué más podemos aprender de esos patrones y de ese simbolismo más allá de lo evidente? Pues justamente estoy viendo esa parte de las promesas no cumplidas. Pero ¿por qué le sucede esto? ¿Cuántas veces él ha prometido y no ha cumplido? ¿Cuántas veces se ha prometido que va a hacer algo diferente y no se cumple? Esto se llama traición. Entonces, él se traiciona a sí mismo y lo ve reflejado en otras partes. ¿Qué es lo que sucede? Que en los trabajos, digamos, le venden, son los vendehumos, ¿no? Porque le venden promesas que nunca van a llegar. Entonces, para que él se dé cuenta que quien no se está cumpliendo a sí mismo es él, De que alguna no manera. requiere a los demás, requiere Bien. primero estar a cumplirse a sí mismo. Ahora, también si te das cuenta, él, desde la mirada sistémica, requiere estar bien y tomar a sus padres en su corazón, porque son los dos, no es nada más uno, son los dos, porque tiene el dinero en un principio para poder viajar, tiene una buena vida y todo eso, pero no lo disfruta. Él no es feliz con la vida que está El teniendo. no disfrute del padre. Ahora, curioso, se me olvidó decirte en esta historia, Isa, en relación a las dos figuras que detonan mucho de esto, como nos explicaste al arranque, a nivel no consciente, así como la madre es la que muere al momento en el que empieza la sensación de voy de caída, voy rumbo a la quiebra, así como en su historia él menciona, es que cuando papá muere, me pasa lo contrario. Papá muere y yo soy quien tomo los pantalones de la casa e impulso a toda mi familia hacia arriba. ¿Qué lectura podríamos derivar de esto? ¿Qué posibles emociones recomendarías a alguien que se encuentre en esta situación revisar? Pues ahí justamente, sí, al momento en que su mamá se va de este plano, él está en situación justamente de que todo se le sale de las manos, se le cae, es porque él no aprendió a recibir. Entonces, como no sabe recibir, por supuesto, no tiene la posibilidad y no tiene la fuerza de la madre para recibir. Requiere tomar Interesante. corazón. Ahora, cuando el padre se va de este plano y él empieza pues digamos que a darle forma a lo que su padre dejó, probablemente es que haya tenido alguna empresa o algo que él impulsó o su padre lo dejó a él como cabeza porque confiaba en él y entonces él toma ese impulso desde el amor que siente hacia su padre y su padre hacia él, toma la fuerza de sacar a los demás a flote. Ok, Pero ok. también hay que ver esa parte de tomo a mi padre y lo honro. O sea, honrar desde el fondo de su corazón esa parte que su papá le está dejando. Parece que la cuestión con el padre en este caso en realidad es algo que lo impulsa hacia arriba, ¿no? Pero esto que estás diciendo, estoy segura que habrá personas que inmediatamente escuchen esto y digan, oye, creo que tengo algo que revisar. Pero en su caso la situación es la madre, ¿no? Es que es la que muere al mismo tiempo que se le cae algo de las manos. ¿Podríamos leer algo más? Es decir, claro, se le cae de las manos, dices, no sabe recibir. ¿Ves algo más en el hecho de que esta coincidencia la madre cae, o sea, bueno, por lo pronto de la experiencia visible, al tiempo que empieza el declive, ¿hay algo más que observaras? Claro, Maru, volvemos a la vida. Él no está contento con la vida que lleva. Él no es feliz con su vida. Entonces rechaza la vida, rechaza a la madre. Aunque él no lo haga consciente, porque si, por ejemplo, se le preguntara, va a decir, no, yo siempre me llevé muy bien con mi mamá, eso no tiene nada Sí, que ver. sí, Como todo es inconsciente, entonces vamos a decirlo de esta manera, el subconsciente nos traiciona. ¿Sí? Y entonces interesante. suelta todo. La madre se va y él se lleva todo con ella, si te das cuenta. ¿Por Claro, qué?
la madre es la que da el dinero, pues ahora no tienes dinero y me lo llevo. Pero todo es también por las almas. Y entonces Claro. hay que revisar esa parte para romper y cortar todos esos anteriormente, porque no lo va a seguir arrastrando por el resto de sus días y yo no creo que quiera vivir infeliz por el resto de sus días. Al contrario. Claro, claro. O sea, digamos, recomendación para quienes estuvieran en estos casos, se te ha caído algo de las manos, ¿sabes recibir? Decía Isa, segunda observación que nos dice que me parece tremendamente aguda, te prometen y no te cumplen, ¿de qué manera tú has prometido y sientes que no te cumples a ti mismo, incluso antes que a los otros, ¿no es cierto, Isa? Claro, Y reflexiono a mí mismo primero para sí, dar a los demás, pero ¿qué les eso estoy es. dando de mí si yo estoy vacío en ese aspecto? ¿Por qué? Porque todo se me cae de las manos. Es como la vez pasada que hablábamos de cuando das y te cansas de recibir, ¿no? Sí. Aquí es al contrario, está tan vacío que requiere llenarse de vida, justamente eso, llenarse de su madre, de la vida, de aceptar Llenarse de que la vida vida es perfecta como sucede. y tomar el callejón que le conduzca de vuelta al corazón. Claro, eso es bien importante, porque Que ahí, quizás no sea el callejón, sino más bien, perdona, Misa, al llegar a ese callejón, emprender el camino de regreso a la vía del corazón, ¿no? Me ibas a decir algo, Isa. sí, ahí justamente cuando emprendes el camino del corazón es regresar a ti mismo, regreso a mi casa, que es mi corazón, regreso a mi esencia. Correcto. Oye, pues mira, yo pensé que no, como siempre, mis expectativas del tiempo son ambiciosísimas. ¿Te parece si damos un pasón al último caso? Hombre, pudo haber otro más, pero lo dejamos para una mini cápsula en algún momento, ¿no? Las podemos poner allí en nuestra página, ¿no? En el canal, Arqueología Emocional con Maru Méndez. La puedes poner también tú en tu propio espacio. ¿Cómo te buscan, Isa? Nada más para que lo podamos dejar claro. Gracias. Estoy en Facebook como Terapias Holísticas, Sol, Luna, Estrellas. En Instagram como Terapias Holísticas 8888. ¿Sí? Y en el WhatsApp 322-110-1110. Ahí. Maravilloso. Oye, pues vamos con el último y nos vamos, ¿no? Este es un ejecutivo, fíjate, ahora este es otro que no tiene nada que ver con los anteriores, pero que nos puede presentar otra arista. Un ejecutivo que está en una muy buena posición. Allí está, no ha perdido el trabajo y pide ayuda, no porque no esté en una buena posición, sino porque me parece que nos va a ilustrar aquello de lo que hablabas al arrancar hoy. Cuando sí tengo muchos recursos y algo en mi interior me dice, cuidado, ya se está acumulando tanto que puede venir el momento de la hecatombe. Como esto es un pánico, la pregunta obligada es cuándo fue la última vez que sentiste este pánico y qué pasó, qué es lo que te llevó a ello. Fíjate que es interesante esta historia porque en su caso, el momento de mayor pánico, la imagen él la visualiza cuando se ve en una gasolinera cambiando los tickets de gasolina que dan a veces en los empleos por dinero para comer. No porque no tuviera para comer, ¿eh? Estoy diciendo que es un ejecutivo en una posición altísima, sino porque él siente que no tiene lo suficiente para comer. Y ya esta sensación, sea o no sea cierto, dispara un pánico que me hace sentir fuera de control, con lo que a veces esto puede implicar por el tipo de decisiones que yo tomo. Decía que buscamos la imagen, ¿te acuerdas, Isa? Pero que puede haber una trama antes o una trama después, que hay que estudiar. ¿Por qué está en la gasolinera cambiando los tickets? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? Pues a grandes rasgos, esta es una historia que podría reflejar la de muchísimas personas. La historia es que él está allí como consecuencia de una separación donde la mujer se quedó con todo. Él decidió que la mujer se quedara con todo. Nuevamente un caso parecido al primero, pero ahora la decisión no es que alguien me lo quita, ¿ves? Sino que yo decido renunciar a todo. Yo decido renunciar a todo, que por cierto, si te fijas, ha sido el timbre constante en los tres casos que hoy hemos estudiado. Yo renuncio a todo y me embarco en el proyecto que es mío, yo renuncio a esto que no me gusta y renuncio a esto que no me gusta, pero no tomo lo que me gusta, que es el tono del segundo, y este tercero yo decido renunciar a todo. ¿Y sabes por qué? Porque él se siente culpable.
culpable de que haya ocurrido esa separación. Cuando estudiamos un poco más la carambola de qué pudo haber pasado primero, esta es la situación. Él tenía a un padre sumamente exigente, que lo llevaba a pensar que el que se pone límites así bajitos es como un poco mediocre. O sea, los límites en esa familia se llevan al extremo, en el sentido de que tú te debes proponer conseguir cosas en el nivel casi sobrehumano. Y lo consigue muchas veces. Cada que se pone metas, cada que se pone cuotas en el trabajo, en muchas cosas, las consigue. ¿A costa de qué? De vivir fatigado, de vivir en un cansancio, dado el cual en algún momento va a fallar. Va a fallar a lo mejor al deseo de estar en casa y tener una vida pues más cálida con la familia, ¿no? El típico ejecutivo que pasa toda su vida dentro de la oficina, dan las 12 de la noche, y ese sí está, Isa, en la oficina, ese sí está allí. Se siente culpable. ¿Y cómo se siente culpable? Porque antes se sentía no lo suficientemente merecedor y porque antes se puso una meta súper alta. Esta secuencia, metas súper altas, me fatigo, no lo consigo, soy culpable, encima no estoy en casa, yo soy culpable. Y entonces en un mundo donde todo es blanco o negro, como yo soy el culpable, yo tengo que pagar las consecuencias de esto, le entrego todo a mi mujer, renuncio al patrimonio que juntos habíamos construido. Cosas más, cosas menos, pero me parece que esto es suficiente para poderle pedir una valoración final a Isa de este caso cuando yo renuncio porque me siento culpable. Y lo que me deja en la calle no es la circunstancia, sino mi comportamiento que viene como consecuencia de una vivencia emocional y de otra en esta carambola que cuando vemos entonces nos deja saber dónde le ponemos freno, porque si todo empieza porque yo me pongo objetivos altos, pues ya comienzo a soltar un poco la necesidad de sobredemostrar que me lleva a todas estas consecuencias. ¿Qué ves desde tu perspectiva, Isa? Me interesa saberlo. Bueno, yo lo que veo aquí es que cuando él entrega y renuncia absolutamente a todo para que la esposa y los hijos, pues, digamos, no los deje en la calle. Él prefiere primero estar en la calle antes que los demás, ¿verdad? Yo lo que veo aquí son pactos con ancestros de pobreza. Entonces, Oye, no me das, o sea, me impactas, me impresionas. Desde luego que hay en la familia enorme cantidad de historias de quienes llegan a un gran nivel y luego se quedan en la calle. Exactamente, pero ¿por qué? Porque entonces, como yo tengo un pacto de pobreza con mis ancestros, yo no puedo disfrutar todo eso. Ahora, no me extrañaría que esta persona tuviera problemas de tiroides. ¿Por qué? Porque se siente tan culpable de no estar en su casa y se la pasa en la oficina que ahí le puede generar una situación de tiroides. Entonces, Híjoles, qué bárbara. sería muy interesante también, pues bueno, saber, ¿verdad? Que en qué momento de su vida se da cuenta que requiere soltar todo. Y entonces dice, basta, me siento ahogado, ya no estoy contento y antes de que alguien me lo quite, yo se lo doy. Porque probablemente dentro de esos pactos de ancestros, probablemente por ahí algún ancestro perdió todo en la vida porque se lo quitaron de mala onda, por ejemplo, Sí, hermanos que roban herencias, hermanos que son capaces de mandar al otro mundo a una persona por dinero, por herencia, híjoles. hasta pesos, ¿no? Entonces, ¿Me recuerdas como otros varios casos que he visto? Estoy segura que podríamos hacer una siguiente y una siguiente de este podcast. Es tremendamente aguda la vista que tiene Isa, como se pueden dar cuenta. Desde luego que en su historia hay toda una trama ancestral y que creo que valga la pena decir que puede haber muchas historias de ancestros, muchas, pero las que nos vinculan son aquellas en las que hay comportamientos similares a los nuestros. claro. De esas podemos aprender qué hicieron ellos, qué estoy repitiendo y por lo tanto, ¿dónde pongo la palanca? Isa, es que no quiero acabar, ¿sabes? No quiero acabar, como estoy segura que muchas personas no quieren que acabemos. Tendremos que regresar, ¿no, Isa? No, no sé de qué manera.
Tendremos que regresar, no sé en qué momento. Por lo pronto estoy segura que a las personas que nos ven les has metido una tremenda sacudida en términos de estas emociones y observaciones que desde luego creo que a todos nos llaman a hacer revisiones de qué puede estar pasando en mi vida y dónde podría haber cosas que tenga yo pendientes. Como esas cuentitas, ¿no? Que hay que ajustar con el pasado y que lo primero que piden es liberar emociones y volver a equilibrar en posiciones a esos ancestros con todo el amor que ellos, dadas las vivencias que tuvieron, nos pueden entregar. Isa, no quiero, pero ¿qué palabras tienes para concluir el podcast? Bueno, pues Maru, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto que estoy abierta a una siguiente, ya sabes, con mucho gusto. Y pues yo lo único que les puedo decir es que es bien importante eh, trabajar todo lo que nos va sucediendo, porque la vida justamente nos va poniendo con esos maestros, con esas personas que a veces hasta los vemos como enemigos, que nos vienen a enseñar algo o situaciones que nos enseñan precisamente como esta de el miedo a perderlo todo, que Sí. está tan vinculado con la pérdida de la madre, del dinero, de cómo nos vinculamos con nuestro padre, todo eso. Entonces es bien importante irlo trabajando. ¿Por qué? Porque al ir trabajando nuestros enojos, nuestras iras, todas las situaciones que hemos venido jalando, que a veces, y por supuesto casi siempre, no son de nosotros, pero las traemos jalando porque hacemos pactos ancestrales. Entonces, ahí es donde hay que rascarle. ¿Va a doler? Sí va a doler, porque no es de palmadita. Esto duele, pero más duela una vez fuerte y no que siga doliendo toda la vida, ¿verdad? Entonces, pues yo sí los Ok. aliento a hacer ese trabajo que es muy importante. Y pues bueno, Maru, no me queda más que agradecerte nuevamente por esta invitación y pues aquí estoy. Oye, Isa, yo estoy segura que cuando yo te digo gracias de corazón, te estoy portando las palabras de agradecimiento de muchísimas personas a las que esta información les va a ser de gran utilidad. Pues que entonces elijan volver a conectar con nosotros, ¿no? En una semana, nuestro siguiente podcast, y ya hablaré con Isa para un regreso, eso estoy segura que así será. Gracias por siempre, Isa, por esta información tan importante de cómo es que más allá de lo aparente, de lo evidente, siempre hay algo de fondo cuando por algún motivo yo renuncio. Y soy Claro. yo, más que las circunstancias, son esos miedos y esos comportamientos los que me podrían poner al margen de la calle, pero yo mismo, por lo tanto, ¿quién puedo hoy revisar estas carambolas emocionales? Y al empezar a cambiar las ideas, las conclusiones, los comportamientos y los sentires, esos rencores, esas iras, por entendimiento, por comprensión, por perdón, porque nunca hay nada que perdonar, ¿cómo me puedo liberar? Pues hasta una siguiente, Isa. Gracias a nombre de todo el auditorio. Gracias a ti, Maru. Un abrazo y un beso. Muchas gracias.